El átomo, ¿sí? El átomo en general tiene el núcleo. Bueno, eso ya hablamos la clase anterior. En el núcleo están los positivos y los neutros, ¿sí? Ahí están bolitas positivas y neutras, positivas y neutras, positivas y neutras. Y alrededor del núcleo están girando en órbitas, ¿sí? Los negativos. Entonces voy a poner unos cuantos en órbitas, ¿no? Girando en órbitas, no se olvide. Ya. Entonces ahí mis negativos están girando, ¿no? Espérate, te voy a poner unos cuantos ahí. Ya. Digamos que ahí están, ¿no es cierto? Están girando en órbitas. Entonces, ¿qué pasa cuando estos metales, qué pasa cuando este átomo se junta a otro igualito? Como acá, por ejemplo, la de mí hizo 3, ¿ya? Entonces, vamos a tener que los electrones, recuerden, son de carga negativa, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, están, déjame aguantar. No me deja dibujar. ¿Qué pasa? Voy a hacer yo mismo. Espérate. Sí. A ver, estoy aquí. No, oh, sí, sí, sí. O no, así, o no. Pienso lo que existe. Bueno, entonces, como les comentaba en la clase anterior, está el núcleo, ¿ya? Alrededor del núcleo está bueno, voy a dibujar algunos núcleos, ¿ya? Por aquí, otro, por acá, otro. Ya, listo. Entonces, alrededor del núcleo están girando los electrones. Entonces voy a dibujar por aquí unas cuantas órbitas. Aquí tengo el átomo 1. Por acá, mira que como están juntos, en algunos casos estas órbitas se van a solapar, o sea, ponerse una encima de otra, ¿sí? Eso no importa porque igual el electrón gira alrededor de su propio núcleo, del núcleo del átomo al cual pertenece, ¿ya? Entonces ahí tengo 3 órbitas. Ya. Entonces ahí están 3 átomos con sus orbitales y en cada orbital están los electrones. Voy a dibujar los electrones. Ahí está. Aquí tengo electrón, electrón. Acá vendría a tener 8, 2 del S y 6 del P. Y aparte lo que tenga en el nivel 3 no importa. Ya digamos que tengo eso en el 3. Ya, entonces sí, ¿no? Vamos a suponer por un momento que ya llené perfectamente según la configuración electrónica a los electrones, sobre todo los de la última órbita que les digo que son los más importantes. A pesar de que en este mecanismo actúan todos, los del medio, los del inicio, los del final, que los de valencia, o sea, todos los electrones actúan en esto. ¿Qué es lo que sucede aquí? Como hay tantos elementos que quieren dar electrones, o sea, no tienen la capacidad suficiente para retenerlos, empiezan a generarse atracciones. A ver, por ponerte un ejemplo. Tú eres un fuckboy de primer nivel y tienes tanto ganado que como tienes tantas, no les puedes retener a todas con la misma intensidad. O sea, tú tienes la principal, tal vez la suplente, pero todas las que vienen detrás, o sea, si van o vienen, no te importa, o si están con otros chicos, no te importa. Ya. Entonces, estas empiezan a sentirse también de vez en cuando atraídos, no solo, no solo por su propio núcleo, ojo, ¿no? Este electrón de aquí, voy a hacer el primer ejemplo. Este electrón de aquí pertenece a este núcleo. Todo esto es un átomo. Pero como este átomo, ya les digo, tiene tantos electrones y quiere, no le importa perder unos cuantos, entonces empieza a sentir atracciones por este núcleo de acá y también empieza a sentirse atraído por este de acá. Ojo, no estoy diciendo que se va, que se pierde, que se desprende, porque imagínense en un átomo que empieza a perder electrones, la materia ya no sería materia, el átomo no sería átomo. Lo único que digo es que empieza a sentirse atraído.
Como es negativo y estos núcleos son positivos, empiezan a sentirse atraídos, ¿ya? Y lo mismo le va a pasar a este, se va a sentir atraído por este y se va a sentir atraído por este. Y de pronto este de acá se va a sentir atraído por este y este también al mismo tiempo se produce una atracción por este. O este de acá se siente atraído por este y también a mí. Entonces empiezan a haber fuerzas que empiezan a atraerse todos contra todos, ¿ya? Entonces los electrones empiezan a actuar, ¿sí? De manera tal que se genera como una malla, ¿han visto un tejido? No sé, una prenda tejida, un mantel tejido, algo que sea tejido, ven los hilos cómo se van entrecruzando unos con otros. Entonces, por esa razón, como hay tantas fuerzas entre varios electrones con otros núcleos que no son los propios, eso se llama nube electrónica y es el dichoso enlace metálico. Aquí como los electrones están a un pasito de desprenderse de su átomo para irse con perdón, desprenderse de su núcleo para irse con el núcleo del átomo vecino, tienen esta capacidad, esta facilidad de saltar. Ojo, no digo desprenderse, saltan. Es decir, va, pero el otro también que está atraído, por ejemplo, este de aquí se siente atraído por este, salta, pero acá también hay uno de él que se siente atraído por él y salta. Entonces empiezan a moverse los electrones saltando de núcleo en núcleo. Entonces, por esa razón los metales son conductores. Porque ¿qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica no es más que un flujo constante de electrones. Tengo un material que tiene muchos electrones, empieza a mandar sus electrones a través de un conductor y llega a otro lado y esos electrones producen un trabajo que es prender un foco, encender un LED, darte señal de radio, lo que sea, para lo que esté diseñado el aparato electrónico, ¿ya? Entonces, por eso los metales son conductores. Por eso los metales son tan duros. Imagínese un pedazo de oro, un pedazo de plata. O sea, son maleables a la temperatura y todo, pero son duros. O sea, es más duro que un poquito de azufre que a veces está en polvo. O algún gas que están todas sus moléculas separadas. Ese es lo opuesto aquí. Como están tan unidos unos con otros y de esta manera formando como una red, como un tejido, entonces, esto de ley es una característica de un estado sólido, excepto el mercurio, que es el único metal líquido. Todos los demás metales vienen en estado sólido por esta razón, por este motivo, ¿sí? Los átomos están tan unidos, están tan cosidos, tan, no sé cómo llamarlo, tan tejidos entre ellos, pero es porque todos los electrones están disponibles para todos los núcleos y estas fuerzas hacen que se junten unos con unos de una manera tan fuerte que es la característica de estos metales, ¿ya? Ahora. Voy a explicar un término rapidito. Cuando es un enlace metálico del mismo elemento, por ejemplo, voy a decir, ¿no? Si es del mismo elemento, si esto fuera oro con oro con oro, ¿sí? Tres átomos de oro, pues simplemente tengo lo que se conoce como una barra de oro, una pepita de oro, una onza de oro, un gramito de oro, cualquier cosa, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si tengo de distintos metales? Cuando tengo de distintos metales, como estos no forman enlaces, no formarían un compuesto como tal, ¿sí? O sea, así como tal, un compuesto, como decirte óxido o cualquier cosa, no, 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 no. Cuando son de distintos metales, por ejemplo, voy a hacerles uno que es muy conocido, una combinación cobre con estaño. Esta, mira, aquí ya tengo uno diferente. Cuando tengo de distintos metales, el compuesto o el elemento o el material en este caso, porque no es un compuesto, perdón, el material se llama aleación. Es como, viene del término alianza, ¿no? Que es unión de dos cosas disparejas. Ya, aleación. Y este, por ejemplo, de cobre con estaño, una de los que más deben aprenderse, se llama bronce. Bronce. ¿Sí? ¿Han escuchado? Oro, plata y bronce. El bronce no es un elemento, tampoco es un compuesto, es una aleación. Es simplemente la mezcla de dos metales que gracias a esta característica del enlace metálico se produce un nuevo material. No es compuesto. O sea, quiero sacarme de la mente la palabra compuesto porque no es un compuesto, es un material. ¿Ya? ¿Qué más?
Ojo, ¿cómo se producen las aleaciones? Si yo caliento todo esto, tengo un poco de cobre, ¿no es cierto? Aquí. Lo caliento, hago que se derrita a estado líquido. Igual el estaño. Entonces, estos átomos por el calor van a separarse. Obviamente, tienen que dejar de estar tan juntos para volverse medianamente juntos y hacerse líquidos. Entonces, en ese momento yo mezclo o combino los dos líquidos y pues es como que estuvieras barajando naipes. Así has jugado 40, 8 loco, algo, aunque sea uno. Entonces, tú tienes los naipes y los barajas, los intercalas unos con otros. Entonces eso mismo pasa en las aleaciones. Se intercalan átomos de un metal con átomos de otro metal, formando el enlace metálico, pero ya entre varios átomos, y se producen las aleaciones. Y como esta hay varios ejemplos. Digamos, ¿han visto o han escuchado las joyas de oro blanco o el oro rosado? Entonces, ese oro es, por ejemplo, mezclar el oro con plata o el oro con el cobre, que le da un color más rojizo, ¿ya? El zinc, no el zinc. O sea, a ver, zinc con C es el elemento, ¿sí? El ZN. Este es el zinc, ¿ya? Yo les hablo del zinc. ¿Han escuchado el zinc? Cuando ponen los techos de metal, pues yo diciéndoles que se imaginen y tengo aquí el Google a mi disposición. A ver, por aquí. Ahí está. Por ejemplo, el latón es un ejemplo de aleación, son mezclas de metales. Obviamente, si tengo una mezcla de un metal que tiene unas propiedades que me interesa, pero no tengo dinero para hacerlo todo con eso, entonces le mezclo con otra cosa más barata y ya está. Entonces, parece es el chiste de las aleaciones. Ganar lo mejor de uno, pero cuando no tengo tanto dinero para formar una de una sola, eh, techo de zinc. Ahí está, estos, miren. ¿Sí ven? Estos son aleaciones. Los mezclan con aluminio. No es zinc, ojo, es zinc así. Aquí está el maldito traductor que diga autocorrector de Google. ¿Ya? Este, ¿qué más tenemos? Ah, ¿han escuchado el acero? Sí, ¿no? El acero no es un elemento de la tabla periódica, pero es muy usado en tubos, en varillas, en cualquier cosa, en ollas, acero inoxidable, peor, en prótesis, etcétera. Pues no es más que una mezcla de hierro con carbono. Sí, carbono. También forma ciertas aleaciones. Y si a este hierro con carbono le añades un poco de estaño, ya tienes el acero inoxidable. ¿Ya? Entonces así podemos estar viendo cualquier, cualquier cantidad de aleaciones, o sea, mezclas, combinaciones que, chuta, si nos ponemos a estudiar todas, no nos alcanzaría la clase, ¿ya? Tampoco es que yo te las voy a tomar de memoria, pero con que te sepas del bronce, el acero y, ¿cuál más dije? El oro blanco, más que suficiente. O sea, en la prueba te pongo, dime dos ejemplos de aleaciones, ahí tienes. Acero y bronce. Lo importante es que sepas o que entiendas el mecanismo, ¿no? El enlace metálico, que hayas entendido el dibujo que hice en la pizarra anterior, etcétera. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿qué es un cation? Un cation es una molécula que tiene carga, ¿sí? Tiene carga. ¿Cómo se cargaban los elementos? ¿Se acuerdan del término iones? De ahí viene cation y anión. ¿Qué eran los iones? ¿Qué eran los iones? ¿Mm? No que sí se acordaban. Alguien dígame que es un ion. Son átomos con carga positiva, algo así. No solo positiva. Puede ser Ah, positiva o negativa. Pero la clave ahí, como bien lo dices, es con carga. ¿Ya? Entonces, molécula o átomo con carga. ¿Cómo se produce este fenómeno? Pues, si yo tengo un equilibrio, 5 positivos con 5 negativos, está neutro.
El 5 positivos matan a 5 negativos y se neutralizan. Pero si yo tengo 6 positivos versus 4 negativos, como los positivos son más, mira, se va uno con uno, pero me sobran 2 positivos, entonces queda cargado positivamente. Eso, por ejemplo, es un anión positivo. El catión, en cambio, es lo opuesto. Tengo 6 negativos, son 4 positivos, entonces mata positivo, negativo, se matan 4 con 4 y me sobran 2 negativos. Pues como tengo un residuo de 2, eso es un catión, ¿sí? Moléculas con cargas negativas. Y esto se produce porque las, las moléculas cargadas, ya les digo, se neutralizan unas con otras y si me sobran positivas se llaman anión, si me sobran negativas se llaman catión. Y si hablo en el término en general, cualquiera, no me importa si es positivo o negativo, eso es un ión, ¿ya? ¿Otra pregunta? Ya. Bueno, entonces como ya hemos estado viendo un poco en fuerzas intramoleculares y fuerzas intermoleculares, nos toca compuestos binarios, ¿ya? Que ahora sí ya vamos a retomar nuestro tema de nomenclatura. Entonces, es tu oportunidad para poder comprender lo que no comprendió el año pasado y obviamente los chicos nuevos, pues mucha atención, ¿no? Para que sepan de qué estamos hablando. A ver, por cierto, por ahí yo les mandé un correo, creo que fue el domingo o el lunes, de los contratos educativos. ¿Ya mandaron? ¿Alguien que uno mande o que sepa que esté pendiente? Tenemos que completar eso hasta hoy, pero yo les puse de plazo ayer, pero solo me mandaron 4 personas. Entonces entiendo que el resto me mandaron a la tutora. O no saben de qué estoy hablando. Porque a ustedes también les mandé con copia a ustedes. Contrato educativo es un papelito que te dan cuando te matriculas donde dices que vas a vender tu alma al diablo a cambio de estudiar en el ISM un año lectivo. Bueno, pilas, ¿no? Ya voy a ver quién me mandó y los que no han mandado, ahí sí ya les toca mandar directamente a tutoría. A ver, ahora sí, concéntrate. Ya. Compuestos binarios. ¿Qué era un compuesto binario o qué es un compuesto binario? Isaac, ¿qué es un compuesto binario? Los compuestos binarios no eran los que se podía mezclar un metal con un oxígeno o un hidrógeno con un oxígeno. Un hidrógeno con oxígeno es agua. Ah, perdón, con un hidrógeno con un metal o un hidrógeno con un no Ya, metal. ya, pero en general, ya te estás yendo a las composiciones, eso es muy Ah, específico, está muy bien. Pero en general, algo más fácil. sería como elementos ácidos y básicos. Básicamente lo que quería que me digas o que les dijeras a tus compañeros es que son los compuestos formados de dos elementos. Binario es dos elementos. Entonces aquí vamos a ver diferentes, este año sí ya vamos a ver los que más podamos, pero se refiere a diferentes combinaciones, pero solo de dos cosas, ¿ya? Entonces ahí Isaac ya nos estaba haciendo el spoiler de la clase. Tenemos algunas combinaciones. Tenemos los oxigenados. A ver, ¿qué significa el nombre oxigenado? Pues que de ley va a estar combinado o mezclado con oxígeno. Luego tenemos los hidrogenados, lo propio pero con el hidrógeno. Y los que no tienen oxígeno, no oxigenados, y tampoco tienen hidrógeno, o sea, no tienen ni lo uno ni lo otro. Como en las pruebas, ninguna de las anteriores. ¿Ya? No oxigenados y no hidrogenados. Ahí está. ¿Ya? Esas son las tres categorías que tenemos para formar compuestos binarios. Dentro de cada una de ellas tenemos otras categorías. ¿Ya? Por ejemplo,
Si yo tengo un no metal, NM significa no metal. Son las siglas que utilizamos en química para decir no metal. Si yo tengo un no metal, obviamente combinado con el oxígeno, porque ahí dice oxigenado, pues esto me da un óxido ácido, ¿ya? Si yo tengo un metal combinado con el oxígeno, esto me da un óxido básico. Ya vamos a ir viendo cada uno de ellos. Si yo tengo un óxido básico, más un oxígeno extra, o sea, uno de los de aquí arriba, más un oxígeno extra, tengo un peróxido. Si yo sumo dos óxidos del mismo metal, o sea, dos óxidos básicos del mismo metal, eso me da un óxido salino. Y finalmente, si yo tengo un elemento de valencia rara más oxígeno, esto me produce un óxido neutro. Entonces tengo 5 posibilidades para formar oxigenados, ¿sí? Número 1, tengo óxido ácido. Número 2, un óxido básico. Número 3, un peróxido. Número 4, si yo sumo dos óxidos del mismo elemento, o sea, del mismo metal, tengo un óxido salino. Y número 5, si yo tengo un elemento de valencia rara más del oxígeno, me da un óxido neutro. Las reglas para nombrar los elementos, las reglas de nomenclatura, las aprendemos con estos dos. Sí, estos dos son como que, así ha sido. De ahí el resto, inclusive hasta acá abajo, van a ver que son los mismos, por eso yo hablaba de patrones, ¿se acuerdan cuando vimos el plan de unidad? Son las mismas reglas, los mismos casos, solo te cambia un par de detalles, pero si tú te aprendes o si tú me pones mucha atención cuando yo te estoy explicando estos dos de aquí, todo lo de acá es simplemente aplicar las mismas reglas y un poco de lógica. No va a haber forma en que usted quiera o pretenda aprenderse todo este capítulo, todas estas combinaciones de memoria. Son full elementos. Además, yo necesito su espacio libre, su disco duro, su memoria RAM para que usted se aprenda de memoria, valga la redundancia, otras cosas que vamos a necesitar más adelante cuando veamos los terciarios. Es decir, ya vamos a ver los de 3 elementos este año. Inclusive pretendo llegar hasta los de 4 elementos. ¿Hecho? Entonces, ahorita, número 1, mucha concentración. Ya hablé de esto. Yo les pedí, inclusive, que sean honestos, que sean sinceros con ustedes mismos. Traten en lo posible, yo sé que tienen a la mano tablas de valencias, tablas periódicas, pero traten en lo posible de ya no irlas usando tanto para que su aprendizaje se vuelva más significativo. Es decir, vaya recordando cada vez más y más y más. Y decíamos que los primeros que vamos a ver son los compuestos oxigenados. Entonces, si usted entiende este mecanismo, va a entender todo lo que viene de aquí en adelante. Verá. Primero, una unión de 2, de 3, de 4, de la cantidad que sea de elementos, interviene una parte positiva, vamos a llamar un ion positivo, ¿sí? Independientemente de cuál sea, y debe ser en este orden, más un ion negativo, que ya les expliqué hace un momento cómo se forman y cuál es la diferencia, ¿ya? El ion positivo es el que pierde electrones. Aquí solo vamos a hablar de electrones. Si yo pierdo negativos, me quedo con carga positiva, soy un ion positivo. Lo contrario, si yo gano electrones, me convierto en un ion negativo. Es decir, yo tengo un elemento, por ejemplo, el aluminio, ¿sí? El aluminio es el elemento número 7 de la tabla periódica. ¿Ya? Tiene 7 electrones. Perdón, 7 positivos. 7 positivos. Pero si este de 7 positivos, yo le añado, o perdón, si pierde
Espérate, concéntrate, ya. El aluminio es del número 13. Ya, es del número 13. Ahí voy a ponerles más bien una tabla periódica para que vean dónde está el aluminio. A ver, aquí, acá. Y aquí pongo tabla periódica para que vean de qué estoy hablando. Ya, ahí estamos. Entonces, el aluminio está aquí en el número 13. No se ve muy bien. Ahí sí. Ya. El aluminio es del número 13. El flúor es del número 9. ¿Qué tiene que ver los números y sobre todo los grupos en donde están? Por ejemplo, este 13, el grupo 13, coincidencia el elemento 13. Ahí faltaba algo para chiste. Ya. El aluminio es del número 13, está en el grupo 13, coincidencia. Tiene 3 electrones en la última capa. ¿Ya? 13 en total, pero solo los de la última capa me importan, que son 3. 13 en total, pero solo me importan los de la última capa, que son 3. El flúor tiene 9. Si usted realiza la configuración electrónica del flúor, o sea, de los 9, va a ver que en la primera órbita tiene 2, ¿sí? Y en la segunda órbita tiene 7. ¿Cuál era el objetivo de los electrones? Esto igual ya lo comentaron ustedes la semana anterior. Era completar la ley del octeto. Es decir, no puedo quedarme con 7 electrones en la última capa, sino llegar a 8. Es decir, tratar de parecerme, o la ley del octeto es que un elemento persigue convertirse en un gas noble. Completando todos los electrones de la última capa, te conviertes en un gas noble. Y pues como eres de la nobleza, ya no te juntas con la chusma. Ya, a ese nivel, a eso se refiere la ley del octeto. Ya. Entonces, a él le falta 1, a él le sobran 3. ¿Qué va a pasar? Que si pierde 3 electrones, ¿con cuánto se va a quedar? Se va a quedar con 10. Pero estos 3 electrones que va a perder, por ejemplo, si yo lo combino con el flúor, eso va a producir un enlace iónico con 3 flúors. Voy a poner por acá un 3 flúors y un aluminio. Ahí está. Entonces, repito, el aluminio, ¿sí? Esto es el mecanismo general. Para cualquier tipo de compuesto le va a pasar exactamente igual. El aluminio está en el grupo 13, ¿sí? En el grupo 13. Eso, ahí está mejor. El aluminio está en el grupo 13. Déjame más bien seleccionar esto y subírmelo para arriba. Aquí, ya. El aluminio está en el grupo 13, ¿sí? 13, grupo 13. Por coincidencia, ojo, es una coincidencia, tiene 13 electrones, de los cuales me importan solo los últimos. ¿Cuántos son? 3 electrones de valencia. De los 13, solo 3 que están en el último me importa. 3 electrones de valencia. El flúor, por su parte, está en el grupo 17, lo que significa que tiene 7 electrones de valencia. Es decir, de los 9, 2 van a estar en la primera órbita, se completó, se canceló, se rellenó, ya no me importa la primera órbita, y me quedan 7 en la segunda. A 1 de completar 8 para llegar a ser un gas noble o convertir o completar mi ley del octeto. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que a estos 3 elementos fluoros les falta un electrón y a este le sobran 3, por lo que podría generar, por lo que podría llegar a producir 3 enlaces iónicos. ¿Sí? 3 enlaces iónicos. 1, 2, 3. Ahí están, 3 enlaces iónicos. ¿Sí? Como les mencionaba hace un momento, no importa las combinaciones, ya luego van a ver que es un óxido ácido, que es un peróxido, etcétera, no importa. Pero esto es lo importante. Siempre un elemento positivo que pierde electrones se va a juntar con un elemento o varios negativos que ganan electrones. ¿Para qué un elemento pierde o gana electrones o en otros casos inclusive comparte? ¿Para qué lo hace? Para completar la ley del octeto, tener llena su última órbita y parecerse a un gas noble. Los gases nobles aquí en el grupo 18, como su nombre lo indica, tiene 8 electrones de valencia, es decir, tiene completa la última capa, ¿sí? Completa la última capa y
Y por eso son gaseosos y no reaccionan y no forman enlaces, etc. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, en general, ese es el mecanismo. Para con 2, con 3, con 5, con 20 elementos, siempre va a haber uno que pierda, que va a ser el elemento positivo, el ion positivo. Generalmente los positivos son los metales. Ustedes han visto en las tablas de valencias, todos los metales tienen carga positiva y nada más que positiva. Mientras que los que reciben electrones son los no metales y por eso ellos son en cambio, la otra parte de la tabla de valencias, los que tenían las cargas negativas. Por ejemplo, oxígeno -2, cloro -1, etcétera, ¿ya? Entonces, metales, carga positiva, porque pierde electrones. No metales, carga negativa, porque gana electrones. Aquí está el ejemplo. El aluminio de 13, como pierde sus 3 electrones, al final se queda con 10. No importa, para él es bueno porque con 10 es estable. Pero, y más que todo 10 significa que tiene la primera capa con 2, la segunda capa con 8. Ahí está, las 2 capas llenas, completada su ley del octeto en la segunda capa. Y mientras que el electrón que le faltaba al flúor para completar 8 en su segunda capa, o sea 10, 2 de la primera y 8 en la segunda, estaba aquí recibiéndolos, ¿sí? ¿Sí me cachan cuando les hablo del 10? El 10 significa tener 2 electrones, eso es full configuración electrónica. 2 electrones en la primera órbita, sellado, 1s2, se termina ahí. Y 8 en la segunda. 8 en la segunda. Voy a dibujar rapidito para que lo anoten por ahí. 8 ahí recién estamos, verán, analizando la segunda capa, la segunda órbita, ¿sí? Ahí está. 1, 2, ahí está, 2s2 y 2p6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si usted suma 6 de la P más 2 de la S, completa 8 en la segunda capa. 8 de la segunda más 2 de la primera, total 10. Por eso aquí el neón tiene 10. ¿Sí? Entonces el aluminio, ¿qué pasa con el caso del aluminio? El aluminio, como tiene 13, significa que tiene en la tercera capa, ¿sí? Significa que tiene en la tercera capa, aquí, en la tercera capa, significa que tiene 3 más, ¿sí? 3 más. Esos 3 son los que estuve hablando todos estos últimos 5 minutos. 1, 2, 3. 3s2 y 3p1. Total, 3. 2 en la S y 1 en la P. Estos 3 electrones son los que están disponibles, como quien dice, los que el aluminio quiere deshacerse de ellos. Chao, 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 para quedarse más bien completo o estable en su segunda órbita. Y justo estos 3 electrones son los que gana el flúor. El flúor, por otro lado, tiene 9. Miren, aquí tiene 9. ¿Sí? Tiene 9. ¿Cómo yo logro tener 9? Pues 9 lo logro de la siguiente manera. Tengo una capa y luego otra capa, ¿sí? Recuerden, para llegar a 9. Esto es súper fácil si saben bien configuración electrónica. 1s2. Ay, es este de aquí. Ahí está. 1. Ay, ¿qué es pues? Es esta. Ay, yo mismo soy el pendejo. Ahí está. 1s2. ¿Sí? Y 2s2 y 2p5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. En la órbita 1 me quedan 2 electrones. ¿Sí? En la órbita 1 me quedan 2 electrones. Y en la órbita 2 me quedan 7. 2 del S2 y 5 del P5, del 2p5. Ahí están 5. Total, 7. Es decir, me falta 1. Aquí me falta 1 para llegar a 8. Y ese 1 es el que yo tomo del aluminio formando este enlace. Este proceso pasa 3 veces con 3 flúoros distintos para eliminar estos 3 electrones y juntarse y formar esta molécula de aquí. ¿Ya? Entonces eso es un enlace iónico.
Tengo por un lado un metal que quiere dar electrones, tengo un no metal que por otro lado quiere recibir electrones, entonces se produce la unión de esa manera. ¿De acuerdo? Ahora sí, ya, dependiendo, ya no importa del enlace, ya entienden el mecanismo, o espero al menos que así sea. Todo tiene que ver con los electrones de la última capa y para saber los electrones de la última capa tienen que saber muy bien configuración electrónica y para saber muy bien configuración electrónica tienen que al menos haber visto una tabla periódica en su vida.